Y seguimos con esta transmisión maratónica realmente Guadalupe Castillero desde el Megapolis Convention Center, donde se realiza esta convención colectiva del opositor Partido Cambio Democrático y efectivamente se disputan desde algún punto de vista la presidencia. Por primera vez el colectivo Cambio Democrático tiene esta disputa interna por la presidencia y el señor Rómulo Rux y Ricardo Martinelli se enfrentan por esta posición que en el caso de un partido de oposición no es normal que sea el presidente el que mayor poder acapare. Sin embargo, en el caso de Cambio Democrático sí es así. Bueno, Betseray, pero hay que anunciar que ya, según vemos en pantalla, hay una clara tendencia, prácticamente es irreversible ya, con el total de las mesas escrutadas, 39 mesas escrutadas. Rómulo Rux está a la cabeza con 1.465 votos frente a 830 que obtiene Ricardo Martinelli de esta misma elección. Han contabilizado los votos de 2.306 electores que se presentaron a votar, 7 votos nulos, 5 en blanco. Lo llamativo entonces es que la facción romulista se alza con la presidencia de Cambio Democrático y lo que viene de aquí en adelante es cuál es el futuro de este colectivo opositor. Él haya dado sus primeras reacciones a los medios de comunicación que le han cuestionado también qué es lo que va a pasar con el partido y dicen no queremos acuerdos con nadie y ha llamado oportunamente a la unidad del colectivo que se ha visto debilitado por esta disputa interna que mantuvieron desde que se anuncia este proceso de elecciones internas, Betseray. Hemos observado un ejercicio electoral por todo lo alto. Ya se está escrutando en estos momentos la mesa número 40, ¿no? 40, así es, cambia muy rápido, 1.486 votos ahora, Betseray para Rómulo Rux, 860 para Ricardo Martinelli, según podemos apreciar desde acá. Recuerden que nosotros estamos en la parte exterior del centro de convenciones Megapolis. El meollo del asunto o el punto de donde se están contando los votos es dentro, en donde pues lógicamente han ido a votar, pero estamos pues muy cercanos a lo que se está viviendo aquí en el centro de convenciones Megapolis. Durante todo el conteo hubo mucha ovación, Betseray, al ir conociendo los resultados. Ya también dio a conocer su punto de vista Marta Linares de Martinelli y bueno, es lo que está aconteciendo en este preciso momento desde el centro de convenciones Megapolis. Así es, Guadalupe, y debo mencionar que durante esta jornada se han hecho varias denuncias. Recientemente, hace aproximadamente 10 minutos, escuchábamos declaraciones de la señora Marta Linares de Martinelli decir que no estaba de acuerdo con algunos suéteres que se tenían de algunas nóminas donde se mostraba desde algún punto de vista como un tutorial de cómo votar y por quién votar. Y ellos mencionaban que iban a estar conversando con miembros del Tribunal Electoral para ver si existía algún tipo de irregularidad dentro de ese aspecto. Siempre durante estos ejercicios electorales existen denuncias, existen molestias porque a veces las reglas del juego no están muy claras y en esta ocasión por existir reformas electorales, reformas al código electoral, hay ensayos que se están haciendo justamente que es el primero de un año preelectoral, 2018, Guadalupe. Bueno, 94% es la participación confirmada ya por el Tribunal Electoral. Ponen la vara muy en alto, la participación, verdaderamente lo que se vivió aquí es una gran fiesta, estaba abarrotado el centro de convenciones Megapolis y es un reto de cara a los partidos y a los procesos internos de los partidos de aquí en adelante. Creo que definitivamente tuvo mucho que ver esa disputada posición a la presidencia y esa expectativa que se generaba de quién iba a presidir de aquí en adelante el futuro o las riendas de Cambio Democrático hasta el 2019. Sobre esa irregularidad o esa queja más bien que han presentado las facciones, los que se autodenominaron leales a Ricardo Martinelli, se ha aclarado por parte del Tribunal Electoral que no se hace proselitismo político en este sentido, porque en este punto pues lo que estuviese mal es repartir o estar distribuyendo estos distintos souvenirs a la entrada del colectivo. Lo que ocurre aquí es que las personas que vienen a votar, ya sean de la facción de Rux, que fue a quienes vimos identificadas, o bien pudo ser también de la facción de Ricardo Martinelli, venían con sus t-shirts, pero no se puede violar la libertad individual de elegir qué es lo que me voy a poner, a pesar de que vengo a participar con una elección. En efecto, muchos de los suéteres Betseray tenían el número de las casillas, el mismo Rux portaba uno, Mariela Vega portaba uno, pero pues se ha dicho aquí no hay irregularidad, ellos tienen el derecho a venir con él, a vestirse como quieran, así sea alusivo al partido. Lo que no se puede repartir
estas indumentarias. Claro. Guadalupe, ojalá podamos ver imágenes de lo que está pasando en la parte interna del Megápolis, donde ya el señor Rómulo Rux ha comenzado a celebrar y a darse abrazos con sus copartidarios que lo apoyaron en este proceso de los últimos meses desde que él anunció públicamente su candidatura a la presidencia del colectivo, y como lo que vemos en estos momentos es la tarima donde está la mesa de escrutinio. Sin embargo, muy cerca de esta tarima están ambas facciones, y cada vez que se anunciaba que el señor Rux ganaba en una de las mesas, o que el señor Martinelli ganaba en una de las mesas, había celebración, había aplausos a lo interno de parte y parte. Y lo que demuestra, según los analistas que hemos estado encuestando durante el día de hoy, una verdadera fiesta democrática. Una fiesta democrática que se da en tiempos en los que hay serias protestas en contra de los partidos políticos. Hay manifestaciones, por ejemplo, agrupaciones que dicen no a la reelección, y hay otras agrupaciones que dicen no a los partidos políticos y que promueven la candidatura de los independientes. Sin embargo, los analistas mencionan que es muy interesante y es muy importante que los colectivos de oposición y de gobierno sepan cuál es su rol y sepan la labor que deben hacer. Imágenes en directo que se está dando en estos momentos en la parte interna. Rómulo Rux celebra el triunfo, en este caso, de la presidencia del colectivo opositor Cambio Democrático. Bueno, lo que han creído la mayoría de los convencionales con una relación 2-1, eso hay que decirlo, la relación por mesas 2-1 y que ha ganado pues Rómulo Rux, es que definitivamente necesitan una dirigencia local, que fue lo que apeló finalmente Rómulo Rux durante su candidatura a la presidencia de este colectivo político. Él sigue celebrando junto a sus adeptos, abrazos, bueno, fanfarrias, ovaciones, es lo que se vive dentro del centro de convenciones Megápolis. Vamos a esperar entonces que vuelva a pronunciarse frente a los medios de comunicación. De momento pues ha hecho un llamado a la unidad y ha aclarado que no tiene acuerdos con nadie sobre las serias acusaciones que rondaban en torno a su candidatura y los epítetos que le valieron también por parte de opositores del mismo partido o quienes pues le adversaban en esta elección interna. Sigue entonces el ambiente de fiesta electoral, le siguen felicitando sus copartidarios. Ya se han contado las 40 mesas, se han escrutado para este primer cargo que se conoce, el cargo de presidente del colectivo opositor Cambio Democrático, y es Rómulo Rux el virtual ganador, Betseray. Lo que sigue es que van entonces a continuar el escrutinio de votos para los otros cargos de elección popular. Debe venir el de vicepresidente, luego el de segundo vicepresidente. Hay que estar atentos. Es interesante lo que sigue, pues la vicepresidencia de estos partidos está disputada por figuras prominentes del partido Cambio Democrático. Podemos recordar también un poco quiénes conformaban estas nóminas, a pesar de que hay que ser responsables y decir el voto era personal, no era nominal. Sin embargo, inevitablemente por esa disputa interna y el clima interno que se vivía, se agruparon estos en nóminas. Lo que sigue es conocer, por ejemplo, si la primera vicepresidencia la tiene Marta Linares de Martinelli o le corresponde entonces a Carlos Tito Afú. En la segunda vicepresidencia está también Sergio Gálvez participando por la misma, y en la otra nómina Edwin Zúñiga. Estos son los cargos posteriores que vamos a conocer en esta elección y que generan gran expectativa. También el de secretario general, para secretaria general está aspirando Alma Cortés, aspira también Yanivel Ábrego. Subsecretaria general Dana Castañeda está aspirando, el secretario de Finanzas Ricardo Francolini. Por otra parte, el secretario de Finanzas de la nómina adepta a Rómulo Rux es Manuel Cohen. Es decir, hay mucha tela que cortar todavía. Se ha hablado y muchos analistas estimaban que sería una junta directiva mixta, es decir, que tendría partidarios de cada línea que se ha seguido, pero todavía hay que conocer los resultados. Sigue entonces Rómulo Rux celebrando. Y lo mencionábamos hace un rato durante nuestra conversación con el señor Renato Pereira, en calidad de analista político, que irónicamente la ratificación a magistradas de la Corte Suprema de Justicia, las magistradas designadas por el Ejecutivo, ese proceso de ratificación fue postergado, pareciera, para algunos críticos del gobierno, esperando la decisión de lo que podría pasar dentro de las elecciones y de estas convenciones de Cambio Democrático. Lo que ha dicho el señor Rux es que la posición de él es que no se va a ratificar y que los diputados y que la bancada del CD va a decir que no a estas dos candidatas puestas por el Ejecutivo, y
amanecer. Ahí veremos esta semana, cuando se retome el debate dentro de la Asamblea Nacional, si esta posición se mantiene o no se mantiene, porque gran cantidad de miembros de Cambio Democrático en las redes sociales inclusive han comentado el asunto, que como partido de oposición el Cambio Democrático debe mantener una posición crítica ante los problemas de la sociedad, y esa también fue parte de las críticas que le hicieron al señor Rux, tal vez de no mantener una posición muy agresiva en contra del gobierno actual del presidente Juan Carlos Varela. Bueno, él aquí mismo en nuestro medio hizo más temprano, Betseray, cuando tuvo oportunidad de conversar aquí en Next Noticias, el compromiso de que los diputados 22 que le están respaldando en su nómina o en sus aspiraciones se comprometían a no ratificar a las candidatas designadas por el Consejo de Gabinete como posibles magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y muchos dicen que sería pues un error político si es lo contrario, porque es su primera acción ya como presidente virtual del partido Cambio Democrático, que los ojos de los panameños están posados sobre cómo va a actuar ahora esta nueva junta directiva, va a marcar su camino opositor, camino al 2019. Hay quienes le han cuestionado y se molestan sus adeptos cuando se les dice, pero es lo que se vive, es el clima político que se vive. Se le ha cuestionado por tener una oposición cariñosa, le dicen los que se le oponen, claro. Y él ha respondido aquí: yo apoyé a mis copartidarios cuando estuvieron en momentos difíciles, cuando han sido parte de detenciones preventivas, pues respondió a todos los cuestionamientos que responsablemente hicimos y que son parte del argot que se vive o el momento político que se vive, y que él es uno de los protagonistas sin duda, y que ha recibido duras críticas tras anunciar sus aspiraciones por presidir el colectivo que hoy finalmente logra en esta elección interna de Cambio Democrático. Se oye, mira, claro. Betseray, se oye pues muchos gritos de alegría, ¿no? Interno del colectivo. Nos han comentado a través de Twitter que pues ya nos felicita el hermano del presidente Ricardo Martinelli, el señor Mario Martinelli, probablemente en señal de unidad del colectivo y tratando de limar las asperezas que dejó esta elección interna. Y dato curioso, Guadalupe, las 4 principales tendencias en redes sociales, en Twitter específicamente, tienen que ver con las elecciones de Cambio Democrático del día de hoy. De primero está Cambio Democrático, la palabra Cambio Democrático, con 1.334 tweets. De segundo en tendencia está Martinelli con 2.000 tweets. De tercero está el hashtag EleccionesCD. Y de cuarto lugar está la palabra Rómulo Rux, que hoy se corona, podríamos decir, o gana la presidencia del colectivo opositor Cambio Democrático. ¿Quién será? Esa es la próxima pregunta. ¿Quién será el secretario general o quién? El vicepresidente, el segundo vicepresidente. Correcto, porque la secretaría general es el puesto que anteriormente, hasta el día de hoy, estaba ocupando, bueno, hasta el día de hoy, luego de las elecciones anteriores del Partido Cambio Democrático, es el puesto que había ocupado el señor Rómulo Rux, y ahora tendrán que trabajar de la mano con miras a las elecciones del 2019. Lo que dicen los analistas: un colectivo opositor no puede llegar a ganar unas elecciones sin la unidad del partido, y es importante que el presidente, el secretario general y todos los cargos de la junta directiva tomen esto en consideración si quieren llegar a ganar las elecciones. Bueno, creo que podemos ya tener algunas imágenes de lo que ocurre a lo interno del Centro de Convenciones Megápolis para que nuestra audiencia tenga oportunidad de ver qué es lo que se vive allá adentro. Pues siguen las celebraciones de Rómulo Rux por haber ya obtenido la presidencia de Cambio Democrático, un partido fundado en el año 1998 por Ricardo Martinelli. Ha participado en por lo menos unas 3 elecciones o las 3 últimas. Ganó una de ellas precisamente cuando se lleva a Martinelli a la presidencia con el 61% de los votos, y se alista ahora que ha pasado 5 años en oposición para participar en estas elecciones del 2019 y lograr o intentar la presidencia nuevamente. Es lo que se vive en este momento desde el Centro de Convenciones Megápolis. Reiteramos, es Rómulo Rux el virtual ganador, es el nuevo presidente de Cambio Democrático. Continúa el proceso de escrutinio para conocer qué va a pasar con los demás cargos, y más adelante nosotros vamos a estar con ustedes. Claro, y vamos a seguir con esta cobertura especial, y en el noticiero estelar 5:50 p.m. tendremos pases en directo desde acá con el resto de los puestos
miembros de la Junta Directiva que ya han sido escrutados. Y por supuesto, reiteramos, Rómulo Rux, nuevo presidente del partido Cambio Democrático. Seguimos.